Quiero ver si se está grabando. Para representar. Sí. Ok. Yo le voy a hablar acerca del sistema decimal de numeración en África. Si ustedes observan en la lista, tienen civilizaciones específicas. Pero en África, ustedes saben muy bien que hay muchas tribus hasta el día de hoy y es uno de los continentes más antiguos, ¿verdad? Que conocemos en historia. Entonces, hay muchas curiosidades en cuanto a todas estas tribus, ¿verdad? De cómo ellos hacían para contar, cómo usaban las matemáticas. Entonces, vamos a ver que dice que debido a que África existen muchas tribus, ¿verdad? Han sido muchas las civilizaciones antiguas que han usado las matemáticas según las necesidades y las perspectivas de los pueblos. O sea que no ha sido igual para todos. Entonces, lo que ustedes ven allí, eso está en un museo de Bélgica y es un palo. Eso es lo que ustedes van a ver, que es un palo. O mejor dicho, un hueso. Bueno, yo lo miraba palo. Este hueso que está acá en este museo, si ustedes observan detenidamente, van a ver como unas marcas, como unas rayas. Entonces, lo que lo han llamado el hueso de Ichango. Dice que dos huesos conservados en el Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica indican, según los científicos que lo han examinado, que los primeros sistemas numéricos se inventaron en África hace 20.000 años, es decir, 15.000 años antes de que la escritura y la numeración aparecieran en Mesopotamia, como culminación de la revolución neopolítica que propagaba la civilización moderna. O sea que algunas de las culturas o de los sistemas de numeración que van a exponer, como ser el de Babilonia, este hueso está representando que mucho más antes de que los babilónicos plantearan la numeración, ya África lo utilizaban algunas tribus. Entonces, estas civilizaciones o tribus antiguas, ¿verdad? Antes de que ellos pudieran aprender a escribir, ya usaban los números, ya usaban las matemáticas. Entonces, vamos a ver el otro hueso, creo que aquí lo tengo. Ok. Estas son las rayitas que ustedes ven en ese hueso. Si observan, son rayitas y si ustedes empiezan a contar, van a observar, ¿verdad? Que es la cantidad en sí del número nuestro, ¿verdad? Entonces, estas separaciones de líneas punteadas eran las sumas o representaban para ellos sumas que al final, ¿verdad? Llegaban a una cantidad. Me imagino que para llegar a esa cantidad ellos habían ya sumado o sumaban todo en conjunto para llegar a la respuesta. Entonces, lo mismo acá, solamente que si ustedes van a observar que no hay como un patrón definido en cuanto al tamaño de las líneas o de las rayas, sino que solo las van poniendo, o sea, como decir un poco a la carrera de repente para hacer los cálculos matemáticos en cuanto a cantidades o compras. No se sabe cuáles eran realmente las aplicaciones, pero lo más probable que haya sido en cuanto al comercio. Entonces, claro, para llegar a un resultado final, ¿verdad? Tendría que haber, ¿verdad? Un conteo conjunto de todo. Este es el otro hueso, el hueso lebombo. Entonces, si ustedes observan el hueso lebombo, ven unas líneas más largas que otras. Estas son las líneas punteadas que ustedes ven aquí. Entonces, esas líneas diminutas que casi no se ven, ¿verdad? Son en sí estas marcas. Es así como ellos hacían las operaciones. O sea, ellos registraban sus operaciones tomando huesos. Puede ser que hayan sido huesos de animales o de repente hasta huesos humanos. Porque sabemos muy bien que hay muchas culturas de África que el concepto de muerte es muy diferente al que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, hay canibalismo también.
Entonces ellos, lo que llamó mucho la atención es una de las civilizaciones antiguas de África que usaron un sistema que se llama el sistema quinario. Este sistema de numeración quinario es de base 5, usando los símbolos 0, 1, 2, 3, 4. Para convertir un número del sistema quinario, realizaban divisiones sucesivas entre 5. Y el último cociente y todos los residuos son la cifra del número quinario. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primeramente, tenemos que tener claro que ellos usaban solamente estos dígitos, del 0 al 4. Entonces, por ejemplo, el número 5 se escribe 10. El número 25 se escribe 100. Ok, antes de entrar a esa otra parte, ¿cómo es posible? Me imagino que se preguntarán, ¿cómo el 25 podría ser 100 y cómo el 5 sería 10? Por ejemplo, ellos realizaban una división de este tipo. Al 5 lo dividían entre 5. Recuerden que como dígito no existe el 5, solo el 0 al 4. Entonces 5 entre 5, 1. Y 1 por 5, 5. Entonces, claro, al restar 5 menos 5 me va a dar 0. Entonces, ¿cómo se formaba el 10? Tomando el cociente, ¿verdad? Con el residuo. Entonces, así es como ellos escribían, ¿verdad? Con dos dígitos, que en este caso es el 1 y el 0. Ahora, lo mismo pasaba con el 25. Entonces, si yo divido 25 entre 5, un número multiplicado por 5, para que me dé 25, sería 5. 5 por 5, 25. Claro, al restar 25 menos 25, me da 0. Entonces me queda 5 como cociente. Entonces ese cociente lo volvían a dividir entre 5 para obtener. Claro, si nosotros unimos el cociente, este residuo más este residuo, entonces nos forma el número 100. Bueno, así lo vemos nosotros, pero para ellos este número representaba el 25. Este es uno de los sistemas que llamó mucho la atención, que ha llamado porque en esta antigua civilización es la única que usaron este patrón, este sistema quinario. Claro, las matemáticas ha hecho posible, ¿verdad?, encontrar la lógica o la descripción de por qué eso eran los dígitos. Ahora, en otras civilizaciones de África, y tal vez de repente tribus todavía actuales que no se han querido civilizar, es este, que contaban con el cuerpo, con sus partes del cuerpo, de esta manera. Una manera de contar habitual en la antigüedad, con una sola mano, el pulgar va tocando cada falange de los demás dedos, 1, 2 y 3. Recuerden que cada dedo, ¿verdad? Si empezamos por el índice, tiene 3 falanges, 1, 2 y 3. 4, 5 y 6 si tomamos el siguiente dedo y así sucesivamente, recordando que el dedo pulgar solo tiene 2 falanges, ¿verdad? Bueno, al llegar al 12, la punta del meñique se apunta una docena, o sea que así ellos sabían que una mano representaba para ellos 12, o sea, lo que es para nosotros una docena. Y con un dedo de la otra mano y se vuelve a empezar. O sea que si yo quería seguir contando, entonces tomaba la otra mano y empezaba a contar con mis falanges, ¿verdad? Podía haber empezado desde el pulgar o desde el meñique. Dice que es un sistema muy útil para contar con los dedos hasta 72, o sea, 6 docenas. Y naturalmente está en base de 12, o sea, 4 por 3 falanges. ¿Sí? Porque si nosotros tomamos, o sea, si no contamos nuestro dedo pulgar y solo contamos con nuestros 4 dedos y multiplicamos por 3 falanges, serían 4 por 3, 12. Entonces, así es como ellos representaban una docena. Entonces, lo mismo se cree que podía haber sido con los dedos de los pies. Y observen en la imagen 6, ¿verdad? Que la niña que está allí
está representando el número 6, ¿verdad? Señalando la muñeca. Y el 7, ¿verdad? Señalando el radio. Este es un hueso que está en nuestro antebrazo. Vamos a ver, en el brazo, perdón, que se llama radio. Es representando el 8, señalando el codo. Aquí en este caso, ¿verdad? El 12 es aquí la oreja. El 13 es el cierre del párpado y el 14 es la nariz. O sea que las antiguas civilizaciones de África, cada una de ellas tiene su particularidad. Entonces, esto es el extracto de lo que ha llamado más la atención en cuanto a cómo ellos hacían. Me imagino que si alguien quería decir 12 más 13, me imagino que se tocaba la oreja, ¿verdad? En este sistema, más el cierre de párpado, ¿verdad? Ya, ¿cómo era la suma de 12 más 13? Ese sería lo curioso de ver, me imagino que cerrar la oreja, cerrar el párpado, ¿verdad? Entonces tenían sus particularidades estas civilizaciones. Ahora, volviendo al sistema quinario, yo tengo un ejemplo aquí que es el número 131 en nuestra base decimal. Ahora, si este 131 yo lo quisiera escribir así como ellos lo escribían, entonces yo aquí tengo la división. Lo hice la división ya para no perder mucho el tiempo. Entonces yo tengo 131, tomo 13, lo divido entre 5, ¿verdad? 5 por 2, 10, ¿verdad? El resto me va a quedar 3 bajo 1. Entonces me queda 31 entre 5. Entonces sería 6. 6 por 5, 30, me queda 1. En este caso yo lo encerré. Bueno, ¿cuál fue el cociente? 26. Como no había dígitos para representar 26, volví a dividir entre 5. Entonces 26 entre 5, 5 por 5, 25 y me queda 1. Entonces tenía como cociente 5 y el 5 lo volví a dividir entre 5, 1 y 0. Esta parte no es necesaria hacerla. Se podría hacer, no sé si ellos la hacían, pero no es necesario hacerla porque se dice que ellos tomaban el cociente, el residuo, más el otro residuo, más el otro residuo. O sea que este era, ¿verdad? El movimiento. O sea que ellos escribían el número tomando el cociente, residuos de esa misma división del cociente y el residuo anterior y de último el primer residuo. Entonces así es como ellos forman. Entonces, ¿por qué está aquí 10 y aquí por qué está 5 en su índice? Porque el 131 es de nuestra base decimal, que es 10. Y el sistema equinario es de base 5. Entonces, para representar las bases, se escribe el número en pequeño. Bueno, esto es todo lo que tienen, ¿verdad? Las antiguas civilizaciones de África. No sé si hay alguna pregunta. ¿O qué les pareció? Raro. Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien extraño ese sistema. No, claro que es muy extraño. Pero fíjense que en computación, ese es uno de los aportes que podríamos sacar aquí. Es que cuando ustedes ven las matemáticas en el área de informática, ustedes se van a fijar que hay conversiones a binarios, conversiones hexadecimal, o sea, de base 8 y de base 16, que son números que lo dividen. Por ejemplo, el número binario lo dividen entre 2, el número octal lo dividen entre 8 y el número hexadecimal entre 16. ¿Por qué hacen esas divisiones? Para sacar el lenguaje máquina de las computadoras. Y en el lenguaje máquina de las computadoras solo existen 2 dígitos, el 1 y el 0. Solo que el sistema quinario no es parte del lenguaje máquina. Entonces, prácticamente una aportación que es la misma que se utiliza en las matemáticas aplicadas a la informática es esta. Eso es lo que llamó mucho la curiosidad y es el extracto de lo que se saca de las civilizaciones antiguas de África. No sé si hay otro comentario. A mí me llamó la atención en cuanto a los gestos manuales, qué extraños.
Es muy Sí. diferente a los demás. Exacto. Sí, así es. Y esta otra forma de contar también es bien curiosa, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, esto es lo que podríamos hablar de África, ¿verdad? De esas pequeñas tribus, antiguas civilizaciones, ¿verdad? Que no las podemos abarcar todas. Entonces, y como es el continente más antiguo, entonces este es prácticamente el resumen de lo que tiene África en aportaciones matemáticas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahora, voy a dejar de compartir.